hermanos y hermanas, qué gusto volver a saludarles. Este trimestre estaremos estudiando la lección La redención en Roma. La primera lección empieza con Pablo y Roma. Es para el 3 de julio del 2010, pero comienza el 26 de junio. El versículo para memorizar de esa semana se encuentra en Romanos 1:8 y dice de la siguiente manera: primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En esta lección, hermanos, en este trimestre solo vamos a estar viendo los capítulos claves que contienen el mensaje bíblico, ya que al entrarnos al libro de Romanos, versículo por versículo, nos tomaría mucho tiempo y solamente hay un trimestre para estudiarlo. En nuestra imaginación vamos a retornar, a retroceder al tiempo, en el tiempo. Vamos a ir a viajar a Roma, vamos a ser miembros de la iglesia del primer siglo. Y asombra que aunque el libro fue escrito hace mucho tiempo atrás y con un contexto muy diferente, el libro menciona mensajes oportunos para nosotros hoy en cada país y en cada situación. Hermanos, esto lo vamos a estar estudiando en el día del sábado, en la primera lección de este trimestre. Pero el día domingo dice fecha y lugar. En este día vamos a estar hablando de las iglesias que Pablo visitó, las iglesias que él fundó, los viajes que hizo en el año que los hizo, y vamos a estar investigando, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Qué fueron las condiciones que lo llevaron allá? La epístola a los romanos fue escrita probablemente, hermanos, a principios del año 58 después de Cristo. En este libro nos da mucha información. Hay unas preguntas al final en el día domingo que me gustaría enfocar. ¿Qué problemas está agitando a tu iglesia actualmente? ¿Hay más amenazas de afuera o de dentro de la iglesia? ¿Qué lugar ocupas tú en estos debates? ¿Te has detenido a preguntarte cuál es tu lugar, tu posición y tus actitudes en las luchas que están afrontando? Recuerda lo que dice la Escritura. El Señor en la Escritura dice que el que conmigo no es contra mí, si el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estás tú desparramando o estás recogiendo? Eso solamente tú lo puedes contestar. Vamos a ir al día del lunes. En el día del lunes, el toque personal. ¿Sabe? Mandar una carta es una cosa, pero él personalmente es otra cosa. Pablo tuvo que ir a Roma personalmente. Él fue en Roma no en las condiciones que él hubiese querido ir. El gran misionero de los gentiles quería ir a Roma, pero fue bajo otras condiciones. Dice a la mediación de la lección: el gran misionero a los gentiles sentía constantemente el impulso de llevar el evangelio a regiones no penetradas con la anterioridad, dejando a otros la tarea en las áreas donde el evangelio ya había sido establecido. Hermanos, y hay una cita que luego nos dice al final de la lección que la volvamos a leer. Se encuentra en Romanos 15, 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, de modo que los que nunca han oído de él entenderán. Al final nos pide que la volvamos a leer esa cita y nos da unas preguntas. ¿Qué te motiva a ti y a tus actos? ¿Cuánto deseo de servir tienes en tu corazón? Pablo sinceramente y indudablemente tenía mucho deseo de servirle al Señor. Predicaba constantemente y plantaba iglesias, iniciaba iglesias en otros lugares donde no había presencia del evangelio. ¿Lo estás haciendo tú? Si no, yo te invito a que lo hagas. Vamos a ir al día del martes. Pablo llega a Roma. Volvemos nuevamente a mencionar lo que vimos hace rato. Hace un viaje a Roma, quiere llegar a Roma. El apóstol Pablo, de hecho, va a Roma no en las condiciones que él quería ir, pero llega a Roma porque Dios lo lleva de una manera que él ni se lo esperaba. Fue arrestado y atado con cadenas, y después, en unos 3 años después de su arresto, llegó a Roma. Muchos de los hermanos, dice al final de la lección, muchos de los hermanos en Filipenses 1:14, en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sabe? Entre más los atacaban, más crecían. Hoy tenemos que hacer eso nosotros, aun cuando no estamos viviendo en un ataque constante, religiosamente hablando, cristianamente hablando. Hay que predicar el evangelio con esa pasión, con ese deseo de hablar del evangelio. Vamos a ir al día del miércoles. En el día del miércoles, llamados a ser santos. Empezando la lección, nos va a dar
3 puntos claves. Amados de Dios. ¿Qué significa amados de Dios? ¿Qué es lo que realmente esa frase está diciendo para nosotros? Después hay otra frase, llamados a ser santos. En algunas, la mayoría de las veces se le agrega a ser, pero si usted nada pone llamados santos, dice lo mismo, llamados a ser santos. El Señor nos ha llamado a ser santos. Ahora, santo no significa que vas a tener una areola y tus alitas, no, significa que estás puesto aparte para Dios. Al final de la lección dice, las grandes noticias del Evangelio son que la muerte de Cristo fue valiosa para todos los seres humanos. Para ti también Cristo murió en la cruz del Calvario, para que tú tengas acceso a la vida eterna. Si no has venido a Él, yo te invito a que vengas a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Dice, el plan original de Dios era que toda la humanidad encontrase la salvación en Jesús. Piensen en esto. Aún antes de la fundación del mundo, Dios te llamó para tener salvación en Él. ¿Por qué permitirás que alguna cosa te impida acercarte a ese llamado? No lo permitas. Ven a Cristo Jesús. Él te está esperando. En el día del jueves, una reputación mundial. Y cuando yo veo este título de una reputación mundial, me enfoco en cómo nos estamos portando nosotros, los adventistas del séptimo día, o los cristianos, ante la gente que no es de nuestra religión o no es cristiana. Estamos dando una buena reputación mundial. Sabemos cómo se estableció la iglesia, no sabemos cómo se estableció la iglesia en Roma, dice la lección. Algunos piensan que fue por Pedro, otros piensan que fue por Pablo, otros por el movimiento de los apóstoles cuando en Pentecostés, pero a ciencia cierta no se sabe. A pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva y ferviente en Roma. Le invito a que vaya al comentario bíblico adventista y usted lea todo lo referente a esto. Ahí al final de la lección del día jueves, 3 puntos que me gustaría que tocasen en su escuela sabática con su clase. Dice, llenos de bondad. El número 2 es llenos de todo conocimiento. Y el número 3, que podéis amonestarlos los unos a los otros. Y cuando estudiamos esto detenidamente, hermanos, nos vamos a dar cuenta que involucra tanto al amor también. El amor que los cristianos nos debemos de tener los unos para con los otros. Ese amor que no debe de faltar en nuestras comunidades adventistas, en nuestros grupos pequeños, en nuestra escuela sabática, en nuestra relación personal unos con otros. Vamos a ir al viernes. En el viernes nos dan algunos libros para que estudiemos, es para estudiar y meditar. Está Joyas de los Testimonios, está también Los Hechos de los Apóstoles, está el Comentario Bíblico Adventista y al final hay unas preguntas para meditar nuevamente. Les voy a enfocar la número 1. La número 1 nos va a enviar al día jueves para que estudiemos la pregunta que está al final del día jueves. Dice, y hay otra pregunta aquí, ¿cómo puede tu clase mejorar la reputación de tu iglesia si fuera necesario hacerlo? Hermano, esto es muy importante, porque eso de la reputación es tu testimonio. ¿Cómo estás dando el testimonio a los vecinos de la iglesia y a tus mismos vecinos? Recuerda que la iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Todos somos la iglesia, todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Es un buen testimonio? Gloria a Dios. Y si no, ¿qué podemos hacer para mejorarnos? Hay que doblar las rodillas, hay que ayunar, hay que entregarnos al Señor al 100%. Hermanos, esta va a ser la lección para la primera lección que habla de Pablo y Roma. La próxima semana vamos a estar estudiando judíos y gentiles. El versículo para memorizar en esa semana se va a encontrar en Juan 1:7. Saquémosle todo provecho a este libro y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.